Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta sesión número 15 de Geografía. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a ver son, pues, continuar con el tema anterior de la conformación del clima. Bueno, los regímenes térmicos que ustedes pueden observar aquí, perdón, ese no era el PDF, listo, gracias. Es la simbología. Por ejemplo, cuando veamos una A va a ser tropical, o sea, todos los meses del año la temperatura es superior a los 18 grados centígrados. La B es un clima seco, es un seco, que las temperaturas oscilan de forma extrema durante el día y noche. C es templado, la temperatura del mes más cálido es superior a los 18 grados y del mes más frío superior a los menos 3 grados. Entonces, el D es frío, que la temperatura del mes más cálido es superior a 18 grados y el más frío es de a menos 3 grados. Y el polar es, el mes más cálido es inferior a 10 grados centígrados. Entonces aquí ustedes pueden ver la nomenclatura y la simbología de los regímenes térmicos. Pero bueno, ¿qué otras cosas influyen para conformar el clima? Pues bueno, una de ellas es la presión atmosférica. Acuérdense que es el peso que ejerce la superficie de la Tierra, el aire sobre la superficie de la Tierra, y se mide con un barómetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aplicación de estas leyes de la presión atmosférica que dice con la altura, a mayor altura, menor presión atmosférica. ¿Sale? A menor altura, mayor presión atmosférica. Y en relación con la temperatura, a mayor temperatura, ¿qué quiere decir? Que menor presión atmosférica. Y a menor temperatura, mayor presión atmosférica. Y esto es lo que pasa, lo podemos entender con el fenómeno de los futbolistas, o bueno, no sé si a ustedes les gusta el deporte, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando las selecciones vienen a México? Como hay más altura, existe un poquito de menor presión atmosférica, pero esto también ayuda a que haya menos oxígeno, ¿sale? Entonces, esto provoca que los futbolistas se cansen, se mareen o hasta inclusive se desmayen porque no tienen esta parte. Entonces, estos son los barómetros que nos ayudan a medir la presión y como les decía, fíjense aquí, aquí hay menor presión atmosférica, pero aquí hay mayor presión atmosférica, ¿sale? Entonces, pero obviamente entre más alto estés, te vas a agitar más porque hay menos presión atmosférica, menos oxígeno. Otra cosa que tenemos son los vientos. Estamos a decir que dices, hoy hubo un aironazo, que sopló mucho el aire, que no sé qué, que la tierra. O sea, el aire solamente, en realidad siempre hay aire en cualquier lugar, solo que tienes que taparte un por un corto tiempo para darte cuenta de que te falta el aire. Sin embargo, no todo el tiempo estás despeinado porque no hay viento. Entonces, el aire se mueve de sentido vertical. ¿Qué quiere decir? De forma ascendente. Cuando es caliente, ¿sale? O descendiente cuando es frío. Cuando solamente hay un movimiento vertical en el aire y no hay viento, se le conoce como zonas de calma. El viento se presenta cuando el aire se mueve en sentido horizontal y lo que hace es trasladarse. Entonces, mientras esté el aire en vertical, pues simplemente no hay, pues si es el aire, el oxígeno que a ti te llega, ¿no? Cuando es de forma ascendente, o sea, de abajo hacia arriba, pues es caliente, y cuando es descendente es frío. Y bueno, ¿cuáles son estas leyes que tiene el viento, no? Primera ley, los vientos siempre soplan de una zona de alta presión, baja temperatura, a una zona de baja presión, alta temperatura. ¿Sale? Segunda ley, los vientos se desvían en el hemisferio norte a la derecha y en el hemisferio sur a la izquierda. Esto se debe a la fuerza de Coriolis provocada por el movimiento de rotación. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá en nuestro hemisferio siempre se van a mover los vientos a la derecha. O sea, a veces es muy raro que tengas tú un viento que digas, ay, como que está soplando de mi lado izquierdo, ¿no? Siempre, casi siempre se mueve del lado derecho, ¿no? Y si ustedes han podido estar en Sudamérica, pues bueno, pueden observar que el viento se va a mover al revés, a la izquierda, ¿vale? Y bueno, la tercera ley, la velocidad de los vientos depende de las diferencias de presión atmosférica. Cuando más grande sea el diferencial, mayor será la velocidad del viento. Y bueno, la brisa del mar, tierra, cambia de dirección del día y de la noche. ¿Qué quiere decir? Que los vientos durante el día viajan hacia la Tierra. Y cuando se siente esa sensación de brisa, se refresca un poco. La Tierra se calienta durante el día rápidamente. En cambio, durante la noche, el agua del mar mantiene el calor que absorbe lentamente durante el día. Entonces, para explicar más fácil, vean, observamos este diagrama. Por ejemplo, en el día, la brisa marina se va a la tierra cálida y hace que, por ejemplo, que la superficie del mar esté un poquito más fría. Pero en la noche, la brisa del mar regresa a la brisa de la tierra y la superficie del mar es un poquito más cálida. ¿Sale?
Y bueno, en las montañas ocurre de la misma forma, ¿sale? Aquí la Tierra lo que hace es que la montaña se caliente más rápido y el valle durante el día, y en la noche hace que se enfríe, ¿no? Porque aquí el calor sube y aquí el viento baja. Bueno, ¿qué son los monzones? Los monzones tienen un periodo más largo ya que cambian su dirección en dos épocas del año. Durante el verano viajan del mar a la tierra y en invierno de la tierra al mar. Y recorren amplias regiones en Asia y dejan sentir sobre todo en Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Tailandia, entre otros lugares. Los monzones clásicamente son grandes cantidades de volúmenes de agua que generan tormentas muy poderosas, grandes inundaciones y que llueve, por ejemplo, por mucho tiempo, a veces hasta por un mes. No sé si han visto ustedes la película de Forrest Gump. Habla ahí Forrest que cuando fue a Vietnam estuvo y que llovió durante un mes y después de un mes, ¡pah!, que se empiecen los balazos, ¿no? Entonces, esa es la situación de los monzones, ¿no? Y bueno, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, todos estos, los tifones o monzones que se forman, ¿no? Y veamos ahora que también se forman, por ejemplo, los ciclones que también son grandes lluvias, potentes lluvias. Entonces, toda esta parte siempre hemos hablado de tsunamis, ciclones, que toda esta parte del continente, bueno, del mundo, siempre existe todo esto de los monzones, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, veamos lo que son los huracanes. Los huracanes, para que un huracán se forme, se necesitan temperaturas de los océanos deben superar los 26.5 grados centígrados. Entonces, ahorita, si se fijan, la temperatura del planeta está muy alta. Científicos dicen que si no bajamos la temperatura por lo menos un grado de aquí al 2050, los arrecifes de coral van a desaparecer. Entonces, pues, hay que cuidar nuestro planeta, ¿no? El agua a esa temperatura se empieza a evaporar para formar un banco de nubes, el cual empezará a girar y desplazarse. Los del Atlántico nacen en las costas de África, cruzan todo el océano para impactarse en las costas del Caribe. Como pueden ustedes observar, nacen de África, sí, se calienta y viene toda esta parte, lo que está pasando ahorita, ¿no? Que muchos ciclones, muchos huracanes, ¿no? Y mientras que los huracanes del Pacífico suelen ser más grandes debido al tamaño de este océano. Y lo mismo, estos pues son más poderosos, los del océano Pacífico. Pero obviamente estos destruyen más, entre comillas, porque pues de este lado, digamos que si ustedes se fijan, a veces estos son un poco más destructivos porque arrasa toda esta parte que hay de islas del Caribe. Acá no hay islas, entonces aparentemente no destruyen, pero son más fuertes los huracanes del Pacífico que del Océano Atlántico. Y bueno, aquí tenemos la categoría de los huracanes. Categoría 1, la velocidad y los daños que ocasiona. Árboles, arbustos. Categoría 2, techos, puertas, ventanas. Categoría 3, y su velocidad de vientos, estructuras pequeñas. Categoría 4, reducción total a techos, algunas casas. Y categoría 5, destrucción total de muchas casas, edificios, inundaciones, plantas bajas, estructuras cerca de la costa, evacuación masiva de personas, destrucción de puentes y grandes vías de comunicación, falta de energía eléctrica y agua potable. Entonces, ojo, si ustedes están en la costa y dicen, se acerca un huracán categoría 5, váyanse de ahí. No es seguro. Categoría 4, lo mismo. Categoría 3, pues igual resguardarse. Y bueno, 1 y 2, pues bueno, son más bajos los daños, pero también hay que tener respeto a la naturaleza. Y bueno, aquí tenemos la simbología de los climas. Como les decía, AF nos dice que va a ser una vegetación tipo selva, pero tropical con lluvias todo el año. AM, tropical con lluvias de monzón, es un bosque tropical. AW, tropical con lluvias de verano, es un clima tipo sabana. CF, templado y con lluvias todo el año, bosque mixto, y así sucesivamente. Ustedes pueden observar cada una de estas nomenclaturas que forman los climas. Mientras que acá tenemos los climas secos: seco estepario, estepa, seco desértico, polar de tundra, polar de montaña y polar de hielos perpetuos. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, para formar el clima, pues depende de muchas situaciones, y el clima también hace que se generen huracanes, ciclones y, y vientos. Porque el aire, como les digo, el aire es el oxígeno. El viento es aquello que se produce por medio de las temperaturas. Por ejemplo, aquí, si ustedes fijan siempre, cuando vemos que el aire viene del norte o por ejemplo, del real, pues dices, ahí viene el frío, ¿no? Y ahí viene el aire. Ahí viene el viento, perdón. No viene el viento, porque el aire, como les decía, es el oxígeno que respiramos. Entonces, para esta semana, la actividad que tienen que realizar es la siguiente. Tienen que realizar un mapa que se encuentra más abajito en un planisferio. Les voy a anexar también un planisferio ahí en su material, o pueden comprar uno o adquirir uno, ¿sale? Entonces, lo que tienen que hacer es, este mapita lo tienen que realizar para que ustedes puedan identificar dónde tenemos climas ecuatoriales, tropicales, estepa, desérticos, y climas templados, mediterráneos, tropical, oceánico, y climas fríos, ¿no?
Siempre es importante ubicarnos, saber dónde tenemos este tipo de climas y dónde tenemos, por ejemplo, de alta montaña. Por ejemplo, aquí fíjense, aquí son de alta montaña. Aquí, por ejemplo, tenemos alta montaña y tenemos básicamente pues un poquito de tropical en nuestras costas y tenemos este país desértico en el norte, ¿no? Bueno, aquí tenemos el ecuatorial, que es aquí el desértico, el tipo de clima mediterráneo y entre otros, ¿vale? Y bueno, por mi parte eso sería todo. Cuídense mucho.